ya le comentábamos justo de pues la posible desaparición de uno de los fideicomisos que apoyan al cine mexicano. Este es el Fidecine, precisamente para abundar sobre el tema. Pues le agradecemos a Tabata Vilar, ella es directora general de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, la Canacine, que esté con nosotros. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Los saludo, Tania, Dan, mucho gusto. Hola, ¿qué tal, Tabata? ¿Qué implicaciones tiene esta desaparición del Fidecine? Bueno, pues básicamente será el segundo fideicomiso que desaparece este año de cine. El primero que desapareció es el Foprocine, y este sería pues el segundo, el Fidecine, y juntos pues son alrededor de 300 millones de pesos los que se dejarían de invertir en la producción cinematográfica. La producción cinematográfica genera un número importante de empleos, una derrama importante en diferentes actividades pues profesionales que van desde abogados, tramoyistas, maquillistas, obviamente técnicos, camarógrafos. Es una industria que genera muchísima derrama, y estos recursos se dejarían de generar esto en un momento donde necesitamos pues mucho la reactivación económica. Y por supuesto también el no generar productos culturales, productos de entretenimiento, que es algo que pues hemos venido haciendo en México muy bien. México es el 10º país que más produce audiovisual en el mundo, y pues hemos tenido unos números increíbles a raíz de tanto el Fidecine y el Foprocine y el Eficine, obviamente, que son los 3 instrumentos de política pública para hacer cine en México. Con la desaparición del Fidecine nos quedaríamos únicamente con un instrumento en lugar de con los 3 que se tenían antes de la llegada de esta administración. Oye, Tabata, con esta acción, que bueno, con la pretendida desaparición de este fideicomiso, ya con el que me comentas también anteriormente, ¿ven ustedes pues una acción que busque callar voces críticas y disidentes, como bueno, lo hemos venido viendo a lo largo de las últimas décadas en el cine mexicano? No, la verdad es que creemos que más bien es un tema de cortar a rajatabla 109 fideicomisos sin pues poner pues atención en los que están funcionando y decir de manera genérica que ninguno funciona o que en todos hay corrupción. En el caso particular del Fidecine, pues es un fideicomiso igual que el Foprocine, que se auditaba de manera continua y que generaba estas cosas virtuosas en las cuales se fomentaba la inversión privada, porque el Fidecine justo lograba que las películas se financiaran por una parte por los productores y por otro lado por el Estado mexicano. Entonces iban de socios, digamos, ¿no? Entonces tenía esta cosa virtuosa de generar inversión privada, y además tenía un componente muy importante que son los presupuestos plurianuales. Un fideicomiso permite que no se tenga que estar negociando año con año el presupuesto, como sucede cuando lo centralizas, que es lo que nos han estado diciendo, que el presupuesto, que el dinero se va a seguir dando, pero que ahora se va a dar de manera directa desde el IMCINE, y que el presupuesto va a estar año con año en el PEF, en el presupuesto de egresos de la Federación. Un fideicomiso permitía que el presupuesto fuera plurianual, porque las películas no se hacen en un año, se hacen en 2, 3, a veces más años, ¿no? Entonces, pues es más bien eso, es un cambio que esperemos que sea un cambio y que no sea un recorte de recursos, un cambio en la manera en la que se van a dar los recursos. Entonces, y no creemos que sea un tema de censura, esperamos que no va por ahí, al ser que pues parte de un recorte de otros 108 fideicomisos, entre ellos el Fidecine es el 109. Tabata, ¿cómo se accedía a estos recursos? ¿Cómo le hacían los realizadores? ¿Tenían que presentar un proyecto y hablamos de más o menos cuántos recursos obtenían o dependiendo del proyecto? Sí, dependiendo del tamaño de cada proyecto y dependiendo también de la inversión que se iba a dar de manera privada. Pero lo que sí es que eran decisiones súper técnicas y muy transparentes. El Fidecine tenía consejos, bueno, yo quiero decir tiene, porque todavía falta que el Senado apruebe la desaparición y la esperanza muere al último, ¿no? Lo aprobaron los diputados, falta que los senadores aprueben su desaparición, pero el Fidecine tiene justamente estos consejos de expertos de la industria, tanto en exhibición, en distribución, en producción, que veían si los proyectos eran viables, que revisaban el proyecto cinematográfico, que en nuestro medio se llaman las carpetas, ¿no? Y revisaban que las carpetas pues mostraran un plan de negocios, un plan de recuperación, revisar el guión, revisar la viabilidad de los proyectos.
Y justo un ejemplo pues muy bueno es No se aceptan devoluciones, es una película pues de hace ya algunos años con Eugenio Derbez, que logró una taquilla de 500 millones de pesos y con una inversión del Estado que no llegó ni a 10 millones de pesos, ¿no? Entonces, es un claro ejemplo de cómo con un poco de recursos se puede generar pues mucha derrama y se puede generar un retorno para el Estado muy importante, porque de esos 500 millones que se hizo en taquilla, pues se pagó IVA, se pagó ISR y se pagó los impuestos de la contratación de toda la gente que se contrató para hacer No se aceptan devoluciones, ¿no? Sin mencionar toda la parte de publicidad, de distribución y de la exhibición. Entonces, pues son el tipo de proyectos. En México, una película cuesta alrededor, es un promedio de 20 millones de pesos hacerse. Cada vez está más caro porque por el tema del dólar que cada vez sube más, pero ese alrededor es un promedio de lo que cuestan. Hay películas mucho más caras, películas documentales que pueden ser mucho más económicos, pero esto depende de cada proyecto que se autorizaba, pero sobre todo lo que se revisaba pues con mucha minuciosidad es si el proyecto era viable, si el proyecto tenía los números bien construidos, si era un buen plan de negocios y si era posible la recuperación como se plantea en las carpetas. Oye, Tabata, con esta posible desaparición, ¿ven ustedes posibilidades de que avance la industria estadounidense aquí en México o que además crezcan pues estas grandes plataformas que hacen series, que hacen películas? Pues justo es perder la oportunidad de poder venderle a esas plataformas, porque al final de cuentas las películas se estrenan primero en cine, que es la primera ventana, pero después vienen las siguientes ventanas en las diferentes plataformas. Entonces, justo en un momento en donde con el COVID la gente se encerró y los catálogos de las plataformas se fueron agotando, pues hay una enorme demanda de estos productos y México pues se va a ir quedando, en la medida en la que se sigan o se quiten los apoyos, se va a ir quedando fuera en este nuevo mundo, en esta nueva realidad, en donde hay un consumo importante de audiovisual. El tiempo libre que vamos teniendo los seres humanos a raíz de la tecnología va siendo cada vez mayor, por lo tanto se consumen cada vez más proyectos cinematográficos, productos cinematográficos y audiovisuales, ya sea en pantalla de cine o en pantalla chica, y México pues va a ir perdiendo en la medida en la que no siga produciendo. Y producir películas es muy caro, entonces se necesita, en todos los países hay apoyos de los estados para la producción de cine. Y los estados, los gobiernos lo apoyan porque saben que les conviene, que van a recuperar con creces en impuestos, que van a recuperar con creces en cultura, en presencia en el mundo, en festivales, en promoción de los países. El cine, el audiovisual también está sirviendo para hacer promoción turística y promoción de inversiones, porque de pronto podemos ver que hay tantos muertos por la delincuencia en México, pero vemos una película que nos muestra una realidad muy distinta y la gente dice, pues quiero viajar o quiero invertir en México, ¿no? Entonces, es una industria estratégica y así se considera en la mayor parte del mundo. El cine se considera y la producción audiovisual algo estratégico. Entonces, por eso retirarle recursos, pues no hace sentido, ¿no? Porque se pierde por todos lados. Tabata, haciendo un poco de historia, esa época dorada del cine mexicano, ¿tenía ya apoyo del Estado a través de otras formas? Pues no, pero eran otros tiempos, ¿no? La época dorada del cine pues sucede en gran medida porque está la guerra y la industria americana pues tiene que venir a filmar a México y de ahí es que pues empieza un boom muy importante en México. Sin embargo, era un momento en donde las industrias en general en México eran muy apoyadas. Había una visión industrial muy importante y esa visión industrial nos ha dado mucho de lo que tenemos el día de hoy en otras industrias, no solo en la cinematográfica. Pero el día de hoy lo interesante es que hemos hablado de que esta es otra época dorada, porque se están haciendo más películas que en la historia de México. Estamos alrededor de 180 películas que se hacen al año, 180, 160, 170, es un número que va creciendo. Y el número de premios internacionales, el reconocimiento, las ventas, los números que ha generado pues la taquilla mexicana y cada vez más y la presencia en plataformas, pues es comparable a la época dorada. Entonces, por eso es que hablamos que ahorita estamos justo en esa época dorada y por eso justamente es que pues no hace sentido retirarle recursos a algo que está funcionando
y que genera una derrama económica tan importante y cultural como lo genera la industria del cine. Tabata, nos dices, no hace sentido que le retiren recursos al cine y además hablamos en general de los 109 fideicomisos, es una bolsa de 68,000 millones de pesos, que bueno, para ti, para mí a lo mejor suena como una cantidad exorbitante, pero si hablamos para hacer frente a la pandemia, en realidad es una cantidad mínima. ¿No te parece, no consideran ustedes que podría tratarse de un pretexto para poder volver a centralizar pues estas decisiones de a quién dar recursos y a quién no? Sí, qué bueno que mencionas esos números porque justo en la parte del fidecine no representa ni el 1% de la bolsa total de fideicomisos, o sea, es mínimo lo que representa. Y lo que dices es totalmente cierto y no ni siquiera está oculto la razón, porque el presidente, nosotros tenemos ahí, inclusive hicimos el quote o la cita de cuando el presidente dijo el 28 de mayo de este año, dijo: no se preocupen los cineastas, no les vamos a quitar el dinero, solo lo vamos a entregar de manera directa. Es decir, vamos a centralizar la entrega del recurso, ¿no? Entonces, creo que está bastante clara la visión y es eso, es centralizar, es quitar estas figuras que representan una cooperación entre industria, entre privado y público, que implican estos acuerdos conjuntos y para irnos a un espacio donde solo una persona o solo un poder ejecutivo es quien decide dónde se van los recursos y no está esta labor de coparticipación con el beneficiario del programa o con tu socio. En este caso es clarísimo porque las películas se hacían de manera como una sociedad y no se aceptan devoluciones, pues le sigue dando cada vez que se vende en una plataforma, cada vez que se vende en un catálogo, pues le da dinero al Estado mexicano, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar cuando desaparezca el fidecine? ¿Dónde van a caer esos dinero? Pues no va a caer en ningún lado, se va a perder, ¿no? Entonces, ese es un poco el tipo de cosas que preocupan, que además no hay nada que sustituya todavía. Nos dicen que sí se va a sustituir con un un presupuesto que va a estar en el PEF, pero pues no lo vemos todavía. Y en cambio vemos que le dan a Chapultepec 3,500 millones de pesos. Al complejo Chapultepec, que no hace nada, de verdad, no hace nada de sentido. O sea, vamos a hacer un parque que ya está muy bien, en lugar de estar apoyando a los creadores en un momento tan crítico como en el que estamos, y el complejo de Chapultepec nos le ha quitado no solo a los cineastas, sino a toda la cultura en México, por hacer este proyecto pues un poco faraónico que se está planteando en Chapultepec, y quitándole, digamos, para decirlo en términos muy coloquiales, la cobija a otras actividades culturales mucho más importantes que un parque o un complejo como es Chapultepec. Y es de nuevo la centralización del gasto en la Ciudad de México y muchas cosas que se habían venido criticando, pues es a donde se está yendo el dinero de cultura. Tabata, la posible desaparición de este fideicomiso de Fidecine, ¿estaría desalentando a la inversión privada para entrarle a invertir? Por supuesto, quita uno de los instrumentos que justo generaba la coinversión. El Fidecine, su característica principal era la sociedad con el sector privado, entonces justo al desaparecer se quita uno de los instrumentos para lograr la coinversión público-privada. Tabata Vilar, directora general de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, Canacine, muchas gracias por estos minutos con Mega Noticias. Por supuesto, vamos a estar dando seguimiento a lo que suceda allá en el Senado de la República con este tema. Gracias, Tania, gracias, Adán. Los saludo a ustedes de su auditorio. Gracias.